Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Cabezas colosales olmecas, misterios de piedra que desafían al tiempo. La primera luz del día se filtraba entre la espesura de la selva del Golfo de México, tiñendo de verde y oro cada hoja, cada rama, cada sendero oculto que parecía haber estado esperando siglos a ser descubierto. Allí, en esas llanuras inundadas de humedad y silencio, yacía un mundo que la historia apenas había empezado a recordar, la civilización olmeca, conocida con reverencia como la cultura madre de Mesoamérica. Era un pueblo que había marcado los cimientos de todo lo que vendría después, cuyos ecos se escuchaban aún en los templos, plazas y rituales de culturas posteriores, pero cuyo nombre había permanecido dormido bajo el manto de la selva y el olvido humano. El aire era denso, casi tangible, y traía consigo el aroma profundo de la tierra húmeda, mezclado con el canto lejano de aves y el murmullo de ríos que serpenteaban con paciencia infinita. Cada paso que un explorador daba sobre el suelo, cubierto de hojas húmedas y raíces entrelazadas, parecía despertar un murmullo ancestral, un susurro que hablaba de ceremonias olvidadas, de ciudades enteras que se habían levantado y caído en silencio. Era imposible no sentir que aquel lugar, aunque silencioso ahora, había sido un escenario de vida vibrante, donde la inteligencia humana y la creatividad artística habían alcanzado un nivel casi mítico. El primer contacto del hombre moderno con los vestigios de esa civilización fue como asomarse a otro mundo. Excavaciones tímidas, hallazgos casuales de piedra pulida y estructuras enterradas, cada descubrimiento parecía desafiar la comprensión. Los arqueólogos tropezaban con restos que contaban historias sin palabras, que hablaban de una organización social compleja, de líderes que merecían ser recordados, de ceremonias que mezclaban lo humano con lo divino. Pero entre todos los hallazgos, ninguno impresionaba tanto como las cabezas colosales, esas enormes esculturas de basalto que surgían de la tierra como guardianes petrificados del pasado. Cada una era un misterio, un enigma que desafiaba la lógica y la imaginación. ¿Cómo transportaron esas piedras gigantes desde canteras lejanas? ¿Qué personas representaban? ¿Qué historias contaban sus expresiones firmes y solemnes? Al contemplar las cabezas por primera vez, uno sentía que el tiempo mismo se inclinaba ante ellas. Cada rasgo tallado con precisión era una ventana hacia la mente y el corazón de quienes las habían concebido. Sus ojos profundos parecían seguir al visitante mientras avanzaba por la selva, y sus labios, inmóviles y silenciosos, guardaban secretos de poder, sabiduría y humanidad que nadie había descifrado completamente. Era imposible no preguntarse por el origen de esos rostros, por la fuerza colectiva que hizo posible semejante hazaña, y por la historia de un pueblo que había logrado tanto y, sin embargo, había desaparecido dejando solo piedras y ecos. El ambiente era, al mismo tiempo, mágico y tangible. La humedad impregnaba la piel y la ropa, mientras que los ríos, anchos y generosos, reflejaban el cielo en su superficie y contaban historias de épocas donde el agua era tanto sustento como frontera. Cada remanso, cada curva del río, parecía haber sido testigo de ceremonias, de juegos rituales, de procesiones que avanzaban al ritmo del tambor y del canto, mientras la selva entera vibraba con la vida y la muerte de quienes habitaban estas tierras. A veces, la bruma matutina abrazaba los basamentos y las plataformas,
cubriéndolos de un velo que los hacía parecer aún más antiguos, más insondables, más llenos de la fuerza de un pasado que insistía en no desaparecer. Caminar por estas llanuras era sentir que uno se había colado en la memoria viva de la tierra. No había caminos claros, solo senderos creados por el paso de animales y exploradores, pero cada curva ofrecía la posibilidad de descubrir un altar enterrado, un fragmento de escultura o, quizá, otra cabeza monumental escondida entre la vegetación. La selva no era hostil, era un guardián silencioso de la historia, un escenario que amplificaba la majestuosidad de lo que había sobrevivido a los siglos. Cada piedra, cada raíz, cada charco reflejaba la continuidad de la vida, la conexión entre lo humano y lo natural, y la certeza de que la cultura olmeca había dejado un rastro imborrable que resistía incluso al olvido más profundo. Y mientras el sol ascendía, dorando las copas de los árboles y proyectando sombras largas sobre la tierra, el visitante sentía que estaba parado no solo frente a un vestigio arqueológico, sino frente a un portal hacia otra dimensión de la historia humana. Las cabezas no eran simplemente monumentos, eran voces silenciosas que reclamaban ser escuchadas, testimonios de un pasado vibrante que, aunque enterrado bajo siglos de tierra y vegetación, aún podía hablar a quienes supieran mirar y escuchar. La combinación de la majestuosidad de la selva, la inmensidad de los ríos y la grandiosidad de las piedras confería al lugar una atmósfera casi sobrenatural, un aire cargado de respeto, misterio y asombro. En ese entorno, uno podía imaginar la vida que una vez llenó estas tierras. Ciudades con plazas abiertas donde los niños corrían entre estelas y templos. Líderes que impartían justicia bajo la sombra de los grandes árboles. Artesanos que cincelaban con paciencia y devoción cada piedra. Y sacerdotes que guiaban ceremonias destinadas a honrar fuerzas invisibles que regían el cielo, la tierra y el agua. La civilización olmeca, aunque envuelta en el misterio, se mostraba a través de cada vestigio como un organismo vibrante, lleno de propósito, creatividad y poder. Y la primera sensación al pisar estas tierras era la certeza de que la humanidad había alcanzado allí alturas que, todavía hoy resultaban asombrosas. El viento, que se filtraba entre los troncos y las hojas, traía consigo historias no contadas. Podía uno casi escuchar el eco de tambores, el canto de voces antiguas, el murmullo de pasos que habían recorrido los mismos senderos siglos atrás. Cada elemento del paisaje se transformaba en un narrador silencioso, y uno sentía que, aunque la civilización había desaparecido, su esencia persistía, guardada en piedra y tierra, esperando a ser descubierta y comprendida por quienes fueran capaces de mirar más allá de lo evidente. Mientras el explorador avanzaba, la selva parecía abrirse lentamente, revelando figuras que parecían gigantes petrificados observando el tiempo pasar. No eran simples monumentos, eran centinelas de la historia, testigos de la grandeza y el misterio de la cultura olmeca. La sensación era abrumadora, un mundo antiguo que había sobrevivido al olvido y al paso de los siglos, que ofrecía su silencio como un desafío y su presencia como un recordatorio de la capacidad humana para crear, para soñar y para dejar huellas que desafiaban la eternidad. Cada instante en esas tierras era una mezcla de reverencia, maravilla y respeto profundo. La civilización olmeca no solo se presentaba como historia, se sentía viva en la selva, en los ríos, en la piedra que había sido moldeada con paciencia sobrehumana. La relación entre la naturaleza y la cultura, entre lo tangible y lo invisible, estaba grabada en cada rincón. Y mientras la luz del sol recorría el dosel de los árboles, iluminando fragmentos de basamentos y esculturas que habían resistido el tiempo, uno comprendía que había llegado al corazón de un misterio que no podía apresarse ni reducirse a palabras. Un misterio que exigía ser vivido, sentido y admirado. Allí, en la selva húmeda, con los ríos brillando como arterias de un pasado viviente y con las cabezas colosales emergiendo de la tierra, como testigos de otra época, uno entendía que la cultura olmeca había logrado algo que trasciende el tiempo. No solo había construido monumentos, había creado memoria, había dejado rastros de grandeza y visión, y había enseñado, incluso en el silencio, que la historia humana es más vasta, más profunda y más rica de lo que cualquier registro escrito podría capturar. La selva,
La piedra y el río convergían en una atmósfera que era a la vez vibrante y solemne. Y en esa combinación, en ese instante suspendido entre lo antiguo y lo presente, la civilización olmeca se mostraba en toda su majestad, como madre, como misterio y como fuerza viva que continúa hablando a quienes saben escuchar. El descubrimiento de las cabezas colosales y los vestigios olmecas llegó a la conciencia del mundo moderno a principios del siglo XX, como un susurro que de repente se convirtió en un grito imposible de ignorar. La selva había guardado sus secretos durante siglos, y solo aquellos que se aventuraban con paciencia, curiosidad y respeto lograban vislumbrar la magnificencia oculta entre raíces y lianas. El primer hallazgo documentado no fue el resultado de una expedición organizada, sino más bien el fruto de casualidades, campesinos que removían la tierra para sembrar maíz, arroyos que cambiaban de curso y dejaban al descubierto piedras talladas, y exploradores atraídos por leyendas locales de gigantes dormidos bajo la maleza. Cuando los investigadores pudieron registrar oficialmente estos hallazgos, la noticia corrió como fuego. Enormes rostros de piedra, tallados con precisión y dignidad, habían sobrevivido al tiempo y a la selva. Las excavaciones comenzaron con timidez, guiadas por un respeto reverente hacia lo que se encontraba ante ellos. San Lorenzo, uno de los principales centros ceremoniales, se convirtió en el epicentro de la arqueología olmeca. Allí, los investigadores removieron lentamente la tierra, revelando plazas alineadas con una geometría que sugería planificación urbana y sofisticación, basamentos que una vez sostuvieron templos y estructuras de gran importancia, y, finalmente, las gigantescas cabezas de basalto, emergiendo del suelo como guardianes petrificados de un mundo antiguo. Cada piedra pesada, cada curva tallada y cada expresión grabada parecía contar una historia que nadie podía descifrar por completo. Más al sur, en la Venta, otro centro ceremonial reveló su propia magia. Allí, el trabajo de los olmecas era aún más evidente en la disposición de plataformas, altares y canales de agua, como si hubieran querido imitar o dominar los ríos que cruzaban su territorio. Las cabezas aparecían alineadas en plazas ceremoniales, mirando en direcciones que sugerían una intención deliberada, una lógica ritual y política que desafiaba la comprensión moderna. Cada hallazgo secundario, desde los basamentos y plazas hasta los altares tallados con símbolos y figuras animales, era un testimonio de la complejidad y riqueza de una civilización que había alcanzado niveles de arte y organización sorprendentes mucho antes de que las culturas más conocidas de Mesoamérica surgieran. La reacción de la comunidad científica fue un torbellino de asombro y desconcierto. Nadie esperaba encontrar esculturas de tal magnitud y detalle, realizadas con una tecnología que parecía contradecir la noción de lo que las civilizaciones tempranas podían lograr. Los ojos de arqueólogos y antropólogos brillaban de incredulidad mientras medían cada cabeza. Trazaban mapas de sus ubicaciones y comparaban los hallazgos con leyendas antiguas y relatos fragmentarios. Había una mezcla de fascinación y frustración. El pasado estaba allí, tangible y monumental, pero se resistía a ser explicado completamente. Cada piedra parecía desafiar las teorías existentes, exigiendo que los investigadores reconsideraran todo lo que creían saber sobre el desarrollo de la sociedad en Mesoamérica. Para quienes pudieron tocar esas piedras por primera vez, la sensación era indescriptible. No se trataba solo de un contacto físico con la historia, sino de un enlace con algo que había sobrevivido a siglos de abandono, guerras, cambios de río y selvas implacables. Cada mano que acariciaba el basalto sentía el peso de la dedicación de los artesanos olmecas, la precisión de sus herramientas y la intención de quienes habían decidido inmortalizar rostros en piedra. Era como si el tiempo se hubiera comprimido en la superficie de cada cabeza, como si cada fisura, cada marca y cada curva guardara un suspiro de civilización antigua que había esperado pacientemente por él. Reconocimiento moderno. Mientras los arqueólogos avanzaban en sus excavaciones, las plazas y los basamentos revelaban más que arquitectura, revelaban un orden social y ceremonial que había regido la vida de la comunidad. Los canales de agua, cuidadosamente construidos, sugerían un conocimiento profundo de ingeniería y de la relación entre el entorno natural y las ciudades que allí se levantaban.
Los altares y monumentos menores, aunque eclipsados por las colosales cabezas, eran igualmente impresionantes en su detalle, cada uno con inscripciones, figuras humanas y animales, y símbolos que indicaban un entendimiento sofisticado de la religión, la política y el poder. En los días de calor y humedad, mientras la selva parecía cerrarse a su alrededor, los descubridores sentían la presencia de algo más grande que la arqueología, la conexión directa con un pasado desconocido, tan tangible como la piedra que emergía de la tierra. Cada descubrimiento era un recordatorio de que la historia humana no estaba escrita únicamente en códices o crónicas, sino también en la tierra, en la piedra y en los paisajes que los olmecas habían moldeado con paciencia y visión. La sensación de tocar aquel pasado era casi espiritual, un contacto que trascendía la mera curiosidad científica y se transformaba en reverencia, una certeza de que la civilización olmeca había existido con una grandeza que desafiaba el tiempo y la memoria. Los informes de las excavaciones se extendieron por el mundo, y con ellos llegó un interés internacional. La gente común, lejos de los templos y selvas, se maravillaba ante fotografías de las colosales cabezas, intentando imaginar el tamaño real, la fuerza requerida para transportarlas y la habilidad necesaria para tallarlas. Los investigadores se convirtieron en narradores, no solo de hechos, sino de un relato épico de ingenio y dedicación. Cada hallazgo era presentado no como un objeto aislado, sino como una pieza de un puzzle más grande, un relato que hablaba de poder, creatividad, espiritualidad y misterio. Pero más allá de los documentos y las fotografías, los descubridores entendieron que el verdadero impacto no estaba en los números o en las mediciones, sino en la experiencia directa. Caminar entre las cabezas, rodeado por la selva y el murmullo de los ríos, ofrecía una comprensión que ningún informe podía capturar por completo, la sensación de encontrarse con un mundo que había permanecido intacto, como si el tiempo se hubiera detenido para preservar su esencia. Cada paso sobre la tierra húmeda, cada piedra removida con cuidado, cada fotografía tomada, era un acto de diálogo silencioso con la civilización olmeca, un intento de descifrar el lenguaje de la grandeza a través de la materia que habían dejado atrás. Los hallazgos en San Lorenzo y La Venta no solo arrojaron luz sobre la cultura olmeca, también revelaron la magnitud de su influencia en Mesoamérica. Se podían ver patrones que luego aparecerían en los mayas, zapotecas y otras civilizaciones, desde la disposición de plazas y templos hasta la iconografía en piedra. Era un testimonio del ingenio humano y de la transmisión de conocimiento a través del tiempo y del espacio, como si los olmecas hubieran plantado semillas culturales destinadas a florecer mucho después de su desaparición física. Y así, mientras los arqueólogos continuaban su labor, con cada cabeza descubierta y cada basamento desenterrado, el pasado volvía a la vida. La selva, el río y la piedra se unían en una narrativa que no necesitaba palabras para impresionar, hablaba por sí misma, transmitiendo asombro, respeto y misterio. Cada hallazgo era una invitación a mirar más allá de la superficie, a comprender que la historia humana es mucho más vasta y compleja de lo que los registros escritos podrían mostrar. La sensación de tocar un pasado desconocido, de conectar con manos, mentes y corazones que habían existido siglos antes, transformaba la arqueología en un acto casi poético, un viaje al corazón mismo de la civilización olmeca y, por extensión, al alma de la humanidad. Las cabezas colosales, cuando finalmente se alzan ante los ojos del observador, imponen un silencio reverente que ninguna palabra puede romper. Su tamaño es tal que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Algunas alcanzan hasta 3,4 metros de altura, dominando el espacio con una presencia que combina majestuosidad y misterio. Son gigantes petrificados, pero no monstruos, son retratos de humanidad elevada, figuras que reflejan la solemnidad y la fuerza de quienes una vez caminaron estas tierras. La primera impresión al contemplarlas es de asombro absoluto, el cuerpo humano, aunque pequeño ante ellas, se siente diminuto, casi efímero, frente a la eternidad de la piedra tallada. Cada cabeza está hecha de basalto volcánico, una roca dura que no se dobla ni se quiebra fácilmente.
Lo más asombroso es que este material no se encontraba en los mismos sitios donde las esculturas fueron erigidas. Los olmecas, con un ingenio que desafía la imaginación moderna, transportaron estas piedras desde canteras ubicadas a decenas de kilómetros de distancia, moviéndolas a través de ríos, laderas y selvas densas. La logística requerida para semejante hazaña parecía imposible. Arrastrar bloques de 20 toneladas a través de la tierra húmeda y resbaladiza de Mesoamérica requería fuerza, coordinación, ingenio y, sobre todo, un propósito firme. Cada línea de tallado, cada forma, no era solo arte. Era la culminación de un proceso titánico que unía manos humanas, esfuerzo colectivo y visión ceremonial. Los rasgos faciales de estas cabezas son profundamente humanos, pero a la vez poseen una cualidad casi sobrenatural. Ninguna expresión se repite, cada escultura tiene su propia identidad, su propia historia escrita en la piedra. Las cejas, los labios, los pómulos y la mandíbula reflejan emociones y caracteres distintos: orgullo, serenidad, fuerza contenida, vigilancia. Al mirarlas, uno tiene la sensación de que esos rostros no son simplemente representaciones, son individuos, gobernantes o guerreros que fueron tan importantes que merecieron ser inmortalizados en piedra para siempre. Los ojos, aunque tallados de manera simplificada, parecen seguir al visitante con una atención silenciosa, como si los secretos de generaciones enteras se escondieran detrás de su mirada pétrea. En muchos casos, las cabezas llevan lo que parecen ser cascos o tocados elaborados, símbolos que sugieren estatus, poder y autoridad. Estos elementos no son meramente decorativos. Parecen comunicar algo sobre la función social de cada individuo representado, sobre su lugar en la jerarquía y la complejidad de la sociedad olmeca. Algunos cascos muestran motivos geométricos. Otros tienen ornamentos que podrían aludir a animales sagrados o símbolos de protección. Mirar estos tocados es comprender que la piedra no solo era un medio artístico, sino un lenguaje, un código visual que transmitía respeto, jerarquía y quizá incluso historia personal. El peso de estas esculturas es otro enigma que sigue asombrando a los expertos modernos. Hasta 20 toneladas concentradas en una sola figura. Para los ojos contemporáneos, levantar, mover y posicionar tal cantidad de masa parece imposible sin la ayuda de maquinaria avanzada. Sin embargo, los olmecas lograron esto con ingenio, planificación y fuerza humana, demostrando un conocimiento profundo de física, palancas y transporte en terreno irregular. Cada cabeza, erguida en su lugar ceremonial, representa no solo la habilidad artística de su creador, sino también la capacidad de una sociedad para organizarse y ejecutar proyectos de magnitud monumental. Permanecer frente a una de estas cabezas es experimentar la dualidad de la admiración y la humildad. La piedra, dura y fría al tacto, transmite a la vez resistencia y suavidad en sus contornos. La grandeza de la obra es innegable, pero lo que impresiona aún más es la humanidad contenida en ella. Un líder petrificado, un guerrero inmortalizado, un mensaje de identidad que trasciende el tiempo. El visitante se siente pequeño, pero al mismo tiempo parte de algo mucho más grande. Un hilo que conecta al presente con un pasado que, aunque distante, sigue latiendo en la forma y la mirada de la piedra. Cada cabeza es única, pero juntas forman un coro silencioso de historia, poder y misterio. No hay dos iguales, cada una cuenta su propia historia, pero todas comparten la grandeza de un propósito colectivo. Son monumentos que desafían al olvido y al tiempo, que hablan de ingenio humano, de organización social y de un profundo sentido de trascendencia. La forma, el material, la expresión y el peso se combinan para crear una experiencia casi mística. Uno no solo observa, sino que siente la presencia de quienes vivieron, trabajaron y soñaron en estas tierras hace milenios. Y mientras el sol se filtra entre la selva, iluminando los rasgos de las cabezas y proyectando sombras que parecen moverse lentamente, uno comprende que estas esculturas no son simplemente arte, son portales hacia un pasado vivo. Son recordatorios de que la humanidad puede crear, soñar y organizarse de maneras que desafían el tiempo,
de que la historia no está escrita solo en textos, sino también en la piedra y en el espacio que ocupamos. Mirar una cabeza colosal olmeca es mirar la ambición y la identidad de un pueblo que quiso ser recordado para siempre, y que logró que, siglos después, su presencia siguiera siendo un desafío y un asombro para todos los que se acercan a ella. Mover una cabeza colosal olmeca desde su cantera hasta el corazón de un centro ceremonial era, en sí mismo, un acto de épica humana. Imaginemos el panorama. Bloques de basalto de decenas de toneladas que debían recorrer docenas de kilómetros a través de selvas densas, ríos caprichosos y llanuras húmedas, todo sin la ayuda de ruedas, poleas metálicas ni grúas modernas. La proeza es tan asombrosa que incluso hoy, con toda nuestra tecnología, nos cuesta concebir cómo fue posible. Pero los olmecas lo lograron, con ingenio, paciencia y una coordinación que revela la complejidad de su sociedad. Se dice que utilizaban troncos de madera como rodillos, formando caminos improvisados que convertían la selva en una suerte de pista transportadora natural. Equipos de hombres y mujeres, guiados por líderes expertos, habrían empujado, jalado y equilibrado los bloques gigantes con precisión milimétrica. Cada movimiento debía estar calculado. Un error podía significar la pérdida de semanas o incluso meses de trabajo. Una vez que las piedras llegaban al sitio, comenzaba otro proceso igualmente fascinante: el cincelado y pulido de la piedra dura. El basalto no se dobla, no se raja con facilidad. Cada detalle de las cabezas, desde la curva de un labio hasta la expresión de la mirada, fue logrado con herramientas rudimentarias pero precisas, probablemente de piedra más dura y obsidiana, y mediante un trabajo paciente que podía durar meses. Cada golpe de cincel parecía dialogar con la materia, descubriendo formas ocultas y expresiones únicas, como si los propios escultores le pidieran permiso a la piedra para revelar los rostros de los gobernantes y héroes que querían inmortalizar. El pulido final, liso y uniforme, revela un respeto profundo por la materialidad de la roca, un equilibrio entre fuerza y delicadeza que habla de una sensibilidad artística asombrosa para una cultura tan antigua. Pero no solo el transporte y el cincelado desafían nuestra comprensión moderna, también lo hace la forma en que las cabezas fueron dispuestas en los centros ceremoniales. Las alineaciones no son aleatorias. En lugares como San Lorenzo y la Venta, cada escultura parece haber sido colocada con una intención clara, mirando hacia plazas, plataformas o incluso hacia ciertos puntos del horizonte. Algunos investigadores sugieren que estas posiciones podrían tener significados astronómicos, quizás alineamientos con el sol naciente en solsticios o equinoccios, o con estrellas particulares que tenían un valor sagrado. Otros sostienen que la colocación respondía a rituales de poder y jerarquía, definiendo visualmente la importancia de cada gobernante y su relación con la comunidad. Sea cual fuera el propósito exacto, la sensación que se percibe hoy es de deliberación, de un plan que combinaba arte, política y espiritualidad. El misterio de estas construcciones crece al considerar la logística y la intención cultural como un todo. Transportar una piedra es un acto de ingeniería, cincelarla, un acto de arte, posicionarla, un acto de devoción y estrategia social. Cada cabeza es, por tanto, un testimonio múltiple, de habilidad técnica, de sensibilidad estética y de organización política y religiosa. La civilización olmeca logró algo que desafía la comprensión moderna, uniendo lo práctico con lo simbólico, la fuerza con la belleza, la materia con la espiritualidad. Existen hipótesis que van más allá de lo puramente funcional. Algunos creen que las cabezas, al estar alineadas con ciertos puntos astronómicos, podrían haber servido como observatorios o calendarios rituales. Otros sugieren que su orientación indicaba procesos ceremoniales, determinando espacios sagrados para celebraciones, sacrificios simbólicos o rituales agrícolas destinados a garantizar la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas. Tal vez cada movimiento, cada golpe de cincel y cada metro recorrido por la piedra estaba impregnado de un significado profundo, una conexión entre lo humano y lo divino, entre la tierra que pisaban y los cielos que observaban. La combinación de misterio logístico,
Perfección artística y simbolismo astronómico convierte cada cabeza en algo más que piedra. Se transforma en un mensaje codificado, un legado que resiste el paso del tiempo. A pesar de los avances en arqueología, ingeniería y antropología, todavía nos resulta difícil reproducir la magnitud de lo que hicieron los olmecas. Y esa dificultad es justamente lo que hace que estas esculturas sean tan fascinantes. Cada visitante que se acerca a ellas experimenta un choque con la historia, un encuentro con la capacidad humana de crear lo imposible y de dotarlo de significado trascendente. El trabajo de construcción y transporte también revela un aspecto más profundo: la cohesión social y la disciplina de la civilización olmeca. Coordinar a decenas, quizás cientos de personas para mover un bloque de 20 toneladas. Tallarlo con precisión y colocarlo en un punto exacto del centro ceremonial, requiere liderazgo, comunicación y confianza mutua. No era solo ingeniería o arte, era una manifestación de la cultura en acción, un reflejo de una sociedad organizada capaz de transformar su visión en realidad física. Cada cabeza representa, por tanto, no solo a un individuo, sino a toda la comunidad que hizo posible su existencia. Un recordatorio de que la grandeza de un pueblo se mide tanto por su creatividad como por su capacidad de colaboración. Incluso hoy, al mirar una de estas cabezas erguida frente a uno, es posible sentir la tensión de siglos, el esfuerzo acumulado, la dedicación de innumerables manos, la visión de los líderes, la espiritualidad del pueblo y el misterio que rodea a cada piedra. Cada fisura, cada imperfección, cada rasgo tallado es un testimonio de paciencia y propósito. Un mensaje que dice: fuimos aquí, creamos, soñamos y vivimos. Y aunque la civilización que los erigió ha desaparecido, su legado permanece, silencioso pero elocuente, esperando ser comprendido y admirado por quienes se acercan con respeto y asombro. Cada cabeza colosal olmeca es mucho más que una piedra erguida sobre la tierra, es un retrato vivo, aunque petrificado, de los gobernantes que una vez guiaron a la comunidad. La idea de inmortalizar a individuos específicos en basalto no es trivial. Refleja la comprensión de la sociedad sobre la identidad, el liderazgo y la memoria colectiva. Cada rostro tallado representa a una persona concreta, pero también simboliza la continuidad de un linaje, la permanencia del poder y la veneración hacia quienes decidían sobre la vida y el destino de todos los habitantes del centro ceremonial. Los ojos pétreos parecen mirar más allá de los siglos, proyectando la autoridad de quienes fueron líderes y guardianes de su pueblo. El poder emanado por estas esculturas no era simbólico de manera superficial. Estaba diseñado para imponer respeto y recordar a la comunidad quién gobernaba y bajo qué principios. En cada plaza donde se erguía una cabeza, cualquier visitante, habitante o miembro de la comunidad sentía el peso del orden social y la jerarquía. Las cabezas eran testimonio visible de la estructura política olmeca, de la concentración de autoridad y del respeto que debían inspirar los líderes. Su colocación estratégica y su tamaño colosal multiplicaban la sensación de poder, como si la piedra misma amplificara la presencia del gobernante, convirtiendo el espacio ceremonial en un escenario donde la política y la espiritualidad se entrelazaban sin distinción. Al mismo tiempo, estas esculturas representaban la élite y los linajes sagrados. No eran retratos de cualquier persona, sino de quienes tenían un rol crucial dentro del sistema olmeca: sacerdotes, guerreros, gobernantes o jefes de linajes reconocidos. Cada detalle de la cabeza, desde la forma de los labios hasta la inclinación del mentón y los tocados elaborados, podía señalar estatus, parentesco o rango, creando un lenguaje visual que era comprendido por todos los que habitaban o visitaban el centro ceremonial. La sociedad olmeca, a través de estas esculturas, transmitía de manera inequívoca la importancia de la continuidad de la familia, del linaje y del respeto hacia quienes habían sido designados para guiar. Además, no se puede separar la monumentalidad de estas cabezas del mundo ritual y simbólico que las rodeaba. Algunos investigadores sugieren que su presencia podía estar vinculada a rituales de fertilidad y lluvia, esenciales para la supervivencia de una sociedad agrícola. La disposición de las esculturas, la dirección hacia ríos o puntos específicos del horizonte y su relación con plazas y templos podría indicar que
Estas cabezas eran más que retratos, eran intermediarios entre lo humano y lo divino, símbolos de la conexión con fuerzas naturales que determinaban la prosperidad de la comunidad. Cada cabeza, erguida en su lugar, podría haber sido parte de ceremonias donde la tierra, el cielo y los ríos se reconocían como aliados o testigos, un recordatorio tangible del equilibrio necesario entre gobernantes, pueblo y entorno. Artísticamente, estas cabezas desafían la comprensión de su época. La precisión en el tallado, la proporción de los rostros, el detalle de los rasgos humanos y la expresividad que transmiten son evidencia de un nivel de sofisticación sorprendente. La civilización olmeca logró combinar fuerza y sensibilidad, poder y delicadeza, creando arte que no solo comunicaba autoridad y jerarquía, sino que también transmitía humanidad y emoción. La técnica empleada y la visión estética resultan aún hoy en día admirables, pues revelan que los olmecas poseían un concepto de la representación visual avanzado, capaz de capturar la esencia de una persona y de su posición dentro del mundo social y espiritual. En conjunto, estas cabezas no eran solo monumentos, eran mensajes en piedra sobre identidad, poder y espiritualidad. Cada obra contenía múltiples capas de significado, el reconocimiento de un individuo, la afirmación de un linaje, la comunicación de autoridad, la relación con fuerzas naturales y la demostración de la maestría artística. Mirarlas es comprender que la cultura olmeca comprendía la complejidad de la vida humana, la importancia de la memoria y el valor de lo visible como vehículo de lo intangible. Son, en esencia, un puente entre lo humano y lo sagrado, entre la política y la religión, entre la historia y la eternidad, mostrando que la civilización olmeca, aunque antigua, poseía una visión del mundo profunda, cohesionada y sorprendentemente avanzada. Las cabezas colosales olmecas no son simplemente monumentos de piedra, son portadoras de un legado de sabiduría que trasciende el tiempo, una especie de memoria colectiva tallada en basalto que transmite mensajes ocultos sobre la visión y los conocimientos de la civilización madre de Mesoamérica. Cada línea, cada curva y cada expresión puede ser interpretada como un vestigio de comprensión profunda, de la relación entre los hombres y la naturaleza, del rol del líder en la sociedad, y de cómo lo visible podía comunicar lo invisible. Al observarlas, uno siente que los olmecas dejaron un mensaje codificado, destinado a ser descifrado por generaciones futuras, un legado que aún hoy nos desafía a entender. Nos incita a buscar la lógica de un pueblo que veía la vida y el poder con una claridad sorprendente. Dentro de esta sabiduría, la conexión con la mitología es evidente. Los símbolos de jaguar, agua y cielo impregnan su arte y su organización ceremonial. El jaguar, poderoso y temido, representa la fuerza, la vigilancia y la conexión con el mundo espiritual. Es un guardián y un guía, un ser que transita entre lo terrestre y lo divino. Los ríos y el agua no son meros recursos, son arterias de vida y ritual, canales que dictan la ubicación de templos, plazas y estatuas, marcando la armonía entre la geografía natural y la planificación humana. El cielo, con sus ciclos solares y estelares, sirve como referencia para el tiempo y para los eventos ceremoniales, y probablemente guía la alineación de las cabezas y los altares. En conjunto, estos elementos mitológicos no solo adornan las cabezas, sino que estructuran un pensamiento completo sobre el mundo, donde lo divino y lo humano, lo natural y lo cultural, se entrelazan con precisión. Más allá de su simbolismo, estas esculturas transmiten enseñanzas prácticas sobre organización y planificación urbana. Las cabezas no se erigen al azar, se colocan con intencionalidad, dentro de complejos donde plazas, canales y plataformas interactúan de manera funcional y estética. La coordinación requerida para tallarlas, transportarlas y situarlas refleja un conocimiento avanzado de logística y planificación social. Es evidente que los olmecas entendían la importancia de la organización territorial, cómo ubicar edificios ceremoniales, cómo distribuir plazas y cómo conectar espacios de manera que el flujo humano y ritual tuviera sentido. Cada cabeza es, en este sentido, también una lección sobre gestión comunitaria, cooperación y visión estratégica, un ejemplo de que la sabiduría de un pueblo puede ser tan material como espiritual.
El impacto de estas cabezas trasciende su propio tiempo. Culturas posteriores, como los mayas, zapotecas y teotihuacanos, heredaron y reinterpretaron elementos de este legado. La precisión en la planificación de plazas, la monumentalidad de la escultura y la integración de la arquitectura con la naturaleza son aspectos que pueden rastrearse desde los olmecas hasta estas civilizaciones. Cada gesto artístico, cada elección de ubicación, cada simbolismo astronómico y ceremonial parece haber sembrado semillas que florecerían siglos después, testimonio de que la cultura madre de Mesoamérica no se extinguió con su desaparición física, sino que continuó influyendo y guiando a quienes vinieron después. Y sin embargo, a pesar de siglos de estudio y de avances en arqueología y antropología, muchas preguntas permanecen sin respuesta. El misterio de cómo exactamente se transportaron los enormes bloques de piedra, el significado preciso de cada expresión facial, la intención detrás de los alineamientos astronómicos y la interpretación completa de los símbolos siguen siendo enigmas que desafían a los expertos. Cada cabeza colosal es un rompecabezas, un legado que resiste la comprensión total, recordando a todos que la historia humana no se revela fácilmente y que la sabiduría de los antiguos puede ser tan profunda y elusiva como la selva que las rodea. Estar frente a una de estas esculturas es experimentar, de alguna manera, la transmisión directa de conocimiento de un pueblo que comprendía tanto el mundo visible como el invisible. Las cabezas enseñan sin hablar, muestran organización, poder, respeto por la naturaleza y el cosmos, y la capacidad de dejar un legado duradero. Cada visitante que las contempla se enfrenta no solo a un monumento, sino a un compendio de lecciones sobre creatividad, estrategia, espiritualidad y visión colectiva. Son, en definitiva, un recordatorio de que el verdadero conocimiento puede permanecer oculto durante siglos, esperando a quienes tengan paciencia y reverencia para descubrirlo y comprenderlo, y que incluso milenios después, los ecos de la civilización olmeca siguen vivos en la piedra y en la memoria de quienes saben mirar. La selva que rodea los antiguos centros ceremoniales olmecas no es un simple telón de fondo. Es un protagonista silencioso y vigilante que ha guardado secretos durante siglos. Sus árboles, altos y retorcidos, forman bóvedas verdes que filtran la luz en haces dorados, creando pasillos naturales donde el tiempo parece haberse detenido. Cada raíz que se enreda sobre la tierra, cada liana que cuelga del dosel, cada charco formado por la lluvia, contiene historias de un mundo olvidado, ecos de pasos que caminaron estas tierras hace milenios. Allí, en la espesura, la vegetación oculta vestigios de plazas, basamentos y caminos que los olmecas recorrieron, y que hoy parecen surgir de la nada ante los ojos del explorador. Caminar por esa selva es adentrarse en un pasado que aún respira, donde la memoria de los hombres y los dioses permanece latente, esperando ser descubierta. En la imaginación que nos transporta a esos tiempos, es fácil visualizar a los guerreros olmecas, guardianes del legado, moviéndose entre árboles y piedras. No eran soldados al estilo moderno, sino protectores de su cultura, entrenados para resguardar los templos, los altares y, sobre todo, las cabezas monumentales que simbolizaban el poder y la autoridad de sus líderes. Sus cuerpos, ágiles y fuertes, recorrían los senderos de la selva, atentos a cualquier intrusión, preparados para defender el honor de los ancestros y la continuidad de las ceremonias sagradas. Cada gesto, cada movimiento, formaba parte de un código colectivo que aseguraba que el conocimiento y el poder no fueran perturbados, y que los secretos de la civilización madre permanecieran intactos. Cuando la noche caía, la selva cambiaba de carácter, la bruma se espesaba y los sonidos nocturnos de insectos, aves y animales creaban una sinfonía inquietante y hermosa a la vez. En estas horas, los rituales cobraban vida, iluminados por el resplandor de hogueras que lanzaban sombras danzantes sobre las cabezas y los basamentos. Se ofrecían presentes a los dioses, perfumes, semillas y pequeñas ofrendas que hablaban de gratitud, de súplica y de reconocimiento del poder superior que regía el cielo y la tierra. Los rostros pétreos, al reflejar la luz de las llamas, parecían cobrar vida, observando a los participantes del ritual, aprobando silenciosamente sus acciones o desafiando su devoción.
La atmósfera era densa, casi mágica, un momento donde lo humano y lo divino se encontraban, y donde la grandeza de las cabezas no era solo un símbolo de poder, sino un puente entre mundos. Los espíritus guardianes de piedra, encarnados en las propias cabezas, vigilaban con ojos pétreos que parecían seguir cada movimiento. Cada expresión, cada línea tallada, transmitía autoridad y atención, como si los antiguos líderes continuaran supervisando a su pueblo desde la eternidad. Para quienes creían en la fuerza de los ancestros, estas esculturas eran más que monumentos. Eran centinelas invisibles que protegían la sabiduría, recordaban las reglas y aseguraban que el legado de los olmecas permaneciera intacto. La interacción entre los vivos y estos guardianes era tanto simbólica como espiritual, un vínculo que unía generaciones y fortalecía la identidad colectiva de la comunidad. El clima, siempre presente, también jugaba un papel decisivo en la narrativa de estas cabezas. Tormentas que descendían de los cielos y ríos que cambiaban de curso moldeaban no solo la geografía, sino también el destino mismo de las esculturas. La lluvia constante aceleraba la erosión de la tierra. Los ríos transportaban materiales y a veces modificaban los caminos, y los vientos, cargados de humedad y hojas, parecían susurrar historias de siglos. Cada cabeza erguida sobre su basamento era testigo de la fuerza de la naturaleza, y la habilidad de los olmecas para colocar, proteger y mantener estos monumentos ante un entorno tan impredecible habla de un conocimiento profundo, de respeto y de armonía con el mundo natural. La combinación de selva, tormenta y piedra convirtió cada centro ceremonial en un escenario épico, donde la humanidad y la naturaleza se entrelazaban en un drama silencioso pero imponente. Y así, mientras el sol desaparecía tras la selva y la primera luz de la luna iluminaba los basamentos y las cabezas, uno podía sentir el pulso del pasado, la respiración de los ancestros, la vigilancia de los guardianes de piedra, el murmullo de los ríos y la memoria de los guerreros que aseguraban la continuidad del legado. Todo el entorno, selva, fuego, ríos, tormentas y piedra, se unía en un relato épico que trasciende las palabras. Cada paso entre las cabezas, cada sombra proyectada por la luz de la hoguera, cada sonido de la noche tropical, se sentía como parte de una historia viva, un canto silencioso de una civilización que entendió la importancia de la memoria, del poder y de la conexión con lo sagrado. En ese escenario, las cabezas colosales olmecas no eran meros objetos, eran protagonistas, narradoras de epopeyas que cruzan siglos. Ellas transmitían la grandeza de un pueblo, la fuerza de sus líderes, la devoción a los dioses y el respeto por la naturaleza. Y mientras la selva continúa creciendo y los ríos siguen su curso, estas esculturas permanecen firmes, como un recordatorio de que la historia más épica no siempre está escrita en pergaminos o libros, sino que a veces se encuentra en la piedra, en la tierra y en los paisajes que guardan la memoria de la humanidad. A medida que la luz del día se filtra entre la espesura de la selva y cae sobre las cabezas colosales, el misterio que las rodea se hace más profundo. Desde su redescubrimiento en el siglo XX, los investigadores no han dejado de debatir sobre el origen de los rostros que emergen de la piedra. Algunos sugieren rasgos que parecen reflejar influencias africanas, mientras que otros argumentan que son expresiones netamente locales, fruto de la diversidad genética y cultural de Mesoamérica. Otros todavía hablan de un posible cruce híbrido, un enigma que desafía la categorización sencilla y obliga a reconsiderar las nociones sobre migraciones, contacto cultural y los límites de la imaginación prehistórica. La verdad exacta permanece oculta, enterrada no solo en la tierra, sino en los siglos que separan a los observadores modernos de quienes modelaron el destino de estas esculturas. El misterio se profundiza al considerar la logística de transporte de los bloques de basalto, que pesaban hasta 20 toneladas. Sin ruedas conocidas, sin poleas metálicas ni grúas, los olmecas movieron estas piedras enormes con ingenio y cooperación, utilizando rodillos de madera, trineos improvisados y quizá balsas para cruzar ríos. Cada cabeza desplazada implicaba una planificación meticulosa, un esfuerzo colectivo que solo puede compararse con hazañas épicas, donde la fuerza de muchos se combinaba con la visión de unos pocos líderes.
Los métodos exactos han quedado en el misterio, y cada intento de recrear su transporte revela la complejidad y la genialidad de esta civilización madre. Algunos investigadores van aún más lejos, proponiendo que las cabezas y los complejos donde se encuentran podrían haber funcionado como observatorios astronómicos ocultos. La alineación de ciertos monumentos con el sol naciente, con puntos del horizonte o con estrellas específicas sugiere que los olmecas poseían conocimientos precisos sobre ciclos astronómicos. Las cabezas no solo representaban poder y autoridad, sino que también podrían haber servido como marcadores ceremoniales para eventos celestes, rituales agrícolas o festividades, conectando el cielo, la tierra y la sociedad en un tejido de significado que todavía nos resulta difícil de descifrar completamente. Y sin embargo, la civilización olmeca desapareció gradualmente, dejando tras de sí estas cabezas colosales como los únicos testigos silenciosos de su grandeza. No hay registros escritos claros que expliquen su declive, y mucho menos la historia completa de los líderes y guerreros que custodiaron su legado. Lo que queda es un paisaje de selvas, ríos y piedras gigantes, un vestigio de un pueblo que construyó monumentos para sobrevivir al tiempo y que, sin embargo, fue absorbido por él. La desaparición de los olmecas convierte cada cabeza en un mensaje todavía más poderoso. Son guardianes mudos de un pasado que se niega a ser olvidado, testigos de la fragilidad y a la vez de la durabilidad de la memoria humana. Mirarlas hoy es enfrentarse a un silencio cargado de historias. Cada expresión pétrea parece cargar siglos de incertidumbre, de conocimiento perdido y de secretos que los arqueólogos y antropólogos modernos solo pueden intuir. Cada cabeza se erige como un recordatorio de que la historia no siempre se preserva en textos, sino en objetos, paisajes y símbolos que requieren contemplación profunda para ser comprendidos. En ese sentido, las cabezas colosales son mucho más que monumentos. Son narradoras silenciosas de epopeyas humanas, centinelas de la memoria y guardianes de enigmas que siguen desafiando a quienes buscan respuestas en la jungla de la historia. Su misterio es una invitación a la imaginación, a caminar entre la realidad y la leyenda, a contemplar no solo la habilidad de los antiguos, sino también el alcance de su visión. Nos recuerdan que los rostros de piedra no solo miran al pasado, también nos miran a nosotros, observando nuestra curiosidad, nuestra fascinación y nuestro deseo de descifrar lo indescifrable. Son testigos de un tiempo donde la humanidad soñaba en grande, tallaba en piedra y conectaba lo tangible con lo intangible, recordándonos que algunos secretos solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar el silencio de la historia. El redescubrimiento de las cabezas colosales olmecas no solo fascinó a los arqueólogos, sino que también marcó un antes y un después en la manera en que la humanidad contemporánea percibe la antigüedad de Mesoamérica. Pronto, museos comenzaron a albergar réplicas y restos originales, permitiendo que visitantes de todo el mundo contemplaran estas maravillas pétreas. Cada exposición no es simplemente un despliegue de artefactos. Es un puente entre el presente y un pasado remoto, una oportunidad para comprender la complejidad de la civilización madre de Mesoamérica. En vitrinas y salas, las cabezas cuentan historias de ingenio, organización, espiritualidad y poder, y recuerdan que la creatividad humana no tiene límites, ni siquiera ante la fuerza de la piedra o la imposibilidad aparente de moverla. En México, estas esculturas se han convertido en símbolos de identidad cultural profunda. No son solo monumentos arqueológicos, son emblemas de la herencia ancestral, de la capacidad de los pueblos originarios para crear y organizar sociedades complejas, y de un legado que se mantiene vivo en la memoria colectiva. Las cabezas olmecas, con su presencia imponente y su historia envuelta en misterio, conectan a los mexicanos contemporáneos con sus raíces más antiguas, recordándoles que el arte, la estrategia y la espiritualidad han sido siempre componentes esenciales de su cultura. Su contemplación genera orgullo, admiración y un sentido de continuidad histórica que trasciende siglos de cambios y transformaciones. Más allá de México, el arte olmeca ha viajado a todos los rincones del mundo. Réplicas exactas y adaptaciones artísticas se encuentran en museos, universidades y exposiciones temporales,
permitiendo que personas que nunca caminarán por las selvas de Veracruz o Tabasco experimenten la grandeza de estas esculturas. Su influencia no se limita a la arqueología. Escritores, cineastas y creadores de videojuegos han encontrado en las cabezas colosales inspiración para mundos ficticios, aventuras épicas y narrativas que celebran la inteligencia y la imaginación humana. Cada reinterpretación moderna es un testimonio de que estos rostros de piedra siguen vivos, no solo en la historia, sino en la cultura contemporánea y la imaginación colectiva. El impacto de estas cabezas se siente también en el estudio de la ingeniería, la logística y la organización social. Analizar cómo los olmecas transportaron bloques de 20 toneladas, cómo planificaron centros ceremoniales complejos y cómo diseñaron esculturas tan precisas inspira a ingenieros, artistas y arquitectos a mirar al pasado en busca de soluciones creativas. En cada replanteamiento, en cada réplica, en cada obra de ficción inspirada por los olmecas, el mensaje es claro: la humanidad tiene desde siempre la capacidad de soñar en grande, de planificar con visión y de transformar la materia en símbolos de eternidad. En definitiva, las cabezas colosales olmecas son más que objetos arqueológicos, son recordatorios vivos del ingenio humano ancestral. Nos enseñan que la creatividad, la cooperación y la devoción pueden producir maravillas que desafían el tiempo y el entendimiento. Cada visitante, cada estudiante, cada espectador que las contempla experimenta la resonancia de un legado que sigue latiendo, un legado que combina fuerza, belleza, estrategia y espiritualidad en formas que continúan inspirando asombro y admiración siglos después de haber sido erigidas. Son testigos mudos de la historia, mensajeros de sabiduría y símbolos de la capacidad humana para crear lo imposible y dotarlo de sentido. Mientras la bruma de la selva se levanta al amanecer, iluminando las cabezas colosales con un resplandor dorado, se siente con claridad que estos monumentos no son meras esculturas. Son puentes vivos entre el pasado y el presente. Cada línea tallada, cada mirada pétrea, cada expresión congelada en la piedra conecta a quienes caminamos hoy por la tierra olmeca con aquellos que imaginaron, tallaron y erigieron estas maravillas hace milenios. La distancia de los siglos desaparece, y por un instante, se puede escuchar el murmullo de la historia, la respiración de una civilización que, aunque desaparecida, dejó señales imborrables de su ingenio, devoción y visión. Las cabezas enseñan una lección profunda sobre la grandeza humana, y al mismo tiempo, sobre la fragilidad de las civilizaciones. La magnitud de su construcción, el nivel de organización requerido y la sensibilidad artística que muestran revelan hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando se une fuerza, conocimiento y propósito. Pero al mismo tiempo, su existencia silenciosa nos recuerda que incluso la civilización más avanzada puede desaparecer, absorbida por el tiempo, la naturaleza o los cambios históricos, dejando atrás únicamente monumentos y símbolos que nos hablan de lo que fue. Son un recordatorio de que la historia es tanto una crónica de logros como una advertencia sobre la impermanencia de todo lo que los humanos construyen. Al contemplarlas, surge la inspiración para futuras generaciones. Exploradores, arqueólogos, artistas y creadores de todo tipo encuentran en estas piedras un desafío y un estímulo, el desafío de comprender lo incomprensible, de resolver enigmas que los siglos han dejado, y el estímulo de soñar en grande, de planificar, de crear y de dejar un legado que trascienda el tiempo. Cada golpe de cincel imaginado, cada esfuerzo colectivo proyectado en la mente del observador moderno, alimenta la idea de que la humanidad siempre puede superar obstáculos aparentemente imposibles cuando se guía por la visión y la pasión. Las cabezas olmecas también nos enseñan la conexión profunda entre arte, poder y espiritualidad. No son simplemente retratos, son símbolos que unen autoridad y devoción, lo humano y lo divino, la sociedad y el cosmos. Su ubicación estratégica, la precisión de su talla, los tocados que portan y la fuerza de su presencia nos hablan de cómo el arte puede ser vehículo de significado, cómo el poder puede ser expresado con belleza y respeto, y cómo la espiritualidad puede integrarse en la vida cotidiana de una civilización. La piedra se convierte en lenguaje,
La escultura en narrativa y el espacio ceremonial en un libro abierto que solo puede leerse con reverencia y atención. Y sin embargo, el misterio permanece. La selva que rodea los sitios olmecas sigue guardando secretos que quizás nunca se revelen. Los ríos todavía susurran historias de transporte imposible. Los árboles protegen los caminos olvidados de los antiguos. Y la misma tierra parece recordar los pasos de quienes hicieron posible estas maravillas. Cada explorador, cada visitante, siente que hay algo más allá de lo que se puede ver, un conocimiento oculto, una intención perdida, un mensaje codificado que trasciende la materia. Las cabezas colosales olmecas nos enseñan a mirar más allá de lo evidente, a contemplar la historia no solo como una serie de hechos, sino como un flujo de experiencias, creencias y aspiraciones humanas que siguen viviendo a través de su arte. En última instancia, al alejarse de los basamentos y caminar por la selva, uno lleva consigo más que recuerdos visuales, lleva una comprensión profunda del espíritu humano. Las cabezas colosales son recordatorios eternos de lo que la humanidad puede alcanzar cuando combina fuerza, inteligencia y fe, son testigos mudos de civilizaciones pasadas que, aunque desaparecidas, continúan hablándonos a través de la piedra. Nos enseñan que la historia es viva, que el arte puede ser inmortal y que el misterio puede ser una fuente de inspiración tan poderosa como el conocimiento mismo. Así, las cabezas olmecas permanecen, desafiando al tiempo y a la comprensión, elevándose sobre la selva como centinelas del pasado, símbolos de la grandeza y la fragilidad humana, y faros para todas las generaciones que deseen mirar, aprender y maravillarse. Nos recuerdan que el mundo antiguo estaba lleno de visiones extraordinarias, que el ingenio humano no conoce límites y que, aunque muchas respuestas permanezcan ocultas, la capacidad de asombro y aprendizaje continúa viva en cada explorador, artista o soñador que se acerca a estas piedras gigantes. Y mientras la bruma se disipa y la luz del sol acaricia las superficies pétreas, el misterio persiste, la selva aún guarda sus secretos, y las cabezas siguen vigilantes, eternas, majestuosas y silenciosas, hablando con voz pétrea a quienes saben escuchar. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.